De verdad me da muchísimo gusto. Es un honor el poder estar aquí nuevamente con ustedes, mis hermanos. Y bueno, pues dentro de esta parte, así como le dieron la bienvenida a mis hermanos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? En la mañana les dijeron una bienvenida. Pues yo quiero darles una bienvenida a todos ustedes, mis hermanos, a toda la iglesia en general, a un lugar muy especial. Este lugar es el taller del maestro. ¿Lo conocen? ¿Sí conocen el taller del maestro? ¿Sí saben dónde está? ¿Dónde está, mis hermanos? Justamente aquí es el lugar de donde nuestro maestro, amados hermanos, tiene esa capacidad de tomar cada uno de los elementos en este taller y de poderlos unir, de poderlos poner a trabajar y dentro de ese trabajo obviamente sacar pues lo precioso de lo vil. Así lo dice la Escritura también. Cada uno de nosotros tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y esas virtudes, amados hermanos, es la que nuestro Dios se basa justamente para poderlas poner a trabajar, para poderlas unificar y sobre todo sacar siempre algo de provecho. Obviamente nosotros como seres humanos, y tristemente, muy pocas veces vemos las virtudes. La mayoría de las veces que vemos los defectos, ¿verdad? Siempre vemos la parte mala, la parte negativa. Y nos vamos a dar cuenta dentro de esta predicación, amados hermanos, que es lo importante que debemos de tomar de la bendita palabra de nuestro Dios y sobre todo también como enseñanza para poderla practicar. Sabemos que la practicamos, pero muchas veces se nos puede llegar a olvidar. Y por ello, amados hermanos, dentro de esta parte, aquí en este taller del maestro, vamos a darnos cuenta qué es lo que más importa de cada uno de nosotros. Quiero que nos pongamos de pie, por favor, y abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro a los Romanos, capítulo 12, del versículo 3 al versículo 8. Y dentro de esta parte, mis hermanos, nuevamente les reitero, seamos bienvenidos todos a este taller del maestro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a pulir nuestros defectos. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. ¿Ustedes me indican, mis hermanos? Lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 3, ustedes el 4 y así sucesivamente hasta encontrarnos todos juntos en el versículo número 8. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no? ¿O quieren que lo hagamos más dinámico? Los de mi lado derecho leen uno y los del lado izquierdo leen otro. A ver, ¿en dónde estamos? En el taller del maestro y vamos a pulir nuestros defectos, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner de acuerdo. Lado derecho, versículo 3, lado izquierdo, versículo 4 y así alternadamente hasta que todos juntos podamos leer el versículo 8. Si entonces empezamos los de este lado y si ya estamos allí dice así. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si la profecía conforme a la medida de la fe. Si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, haga la simplicidad, el que preside con solicitud, el que haga misericordia con alegría. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, gracias. ¿De qué nos habla la lectura, mis hermanos? Bueno, pues la lectura nos habla de diferentes cualidades que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y que dentro de lo que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros, bueno, pues es diferente. Obviamente la cualidad o la capacidad que tiene mi hermano Josué Mondragón no es la misma capacidad que tiene mi hermano Josué Mónica
o la misma situación que tiene mi hermano Gerardo con mi hermano CMI. Son cualidades y son capacidades diferentes, pero que dentro de esta parte, amados hermanos, todo esto, ¿quién nos lo da? Nuestro Dios. Es lo que vemos en ese sentido. Pero también, amados hermanos, dentro de esas cualidades, sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes defectos. Hay quienes pueden ser más dormilones que otros, hay quienes son más flojos, ¿verdad? O hay quienes no son muy participativos, hay quienes tienen temor. Ese es un defecto, amados hermanos. En cierta forma, el tener miedo para hacer las cosas también es un defecto, el cual en cierta forma debemos de aprender a pulir. ¿Ustedes creen que es fácil estar aquí al frente y no sudarle las manos a uno o que no se nos trabe la lengua? Claro que es un defecto también en un momento determinado, pero también hay una cualidad y hay hermanas que cantan muy bonito, pero ¿qué creen que llega a pasar cuando pasan al frente? ¿Qué les invade? El miedo, el nervio, y eso es un defecto, aún con la cualidad que se tiene, pero también se tiene un defecto. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, tenemos imperfecciones y que en todas esas imperfecciones, mis hermanos, vamos a darnos cuenta que tristemente a veces es lo que más denotan nuestros hermanos de nosotros, nuestros defectos. Y eso es lo que debemos de hacer definitivamente a un lado. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos creación de nuestro Dios y cada uno tiene una cualidad, tiene un don especial. Y ese don, obviamente, lo debemos de explotar. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Aquí es el lugar donde nosotros debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos da y que dentro de las diferencias que podamos tener, debemos de sacar siempre, lo que decía yo hace ratito con mis hermanos, sacar lo precioso de lo vil. Así que, amados hermanos, ¿de quién vamos a aprender? Pues del maestro. Dice la carta de Juan, bueno, no la carta, más bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 13. Yo sé que muchos de ustedes apuntan o algunos quieren participar, pero para llevarlo un poquito más rápido esta parte, me voy a permitir leerlo. Sí, mis hermanos, y aparte acá nuestros hermanos de la proyección nos hacen el favor de apoyarnos en ese sentido. Dice así: así vosotros me llamás maestro y señor y decís bien, porque dentro de esta parte, amados hermanos, ¿por qué le llamamos maestro? ¿Y por qué decimos bien? ¿Si hemos aprendido de él o no hemos aprendido de él? ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Quien podía decir, decía mi hermano aquí al frente, decía, yo tengo 40 años ya en la doctrina. Hay quienes inclusive nacieron, no puedo decir que dentro de la iglesia, amados hermanos, porque no puede ser posible, ¿verdad? Vamos y nacemos en un hospital, más bien nacimos en el Evangelio, conocimos el Evangelio, estando nuestra familia dentro de la doctrina, y dentro de esta parte, amados hermanos, hemos aprendido del maestro. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a darnos cuenta qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles justamente esta fábula. Y digo que es una fábula, amados hermanos, ya lo vimos inclusive en las figuras de retórica y toda la escuela que tuvimos hace un trimestre pasado, ¿verdad? Bueno, pues esta fábula se llama La reunión de las herramientas. Ya la han de haber escuchado, ya han de haber visto inclusive el video, pero se los voy a recordar. Dice, cuenta la leyenda que las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo presidió la asamblea, pero lo obligaron a renunciar por ser demasiado ruidoso. Ese aceptó su culpa, pero solicitó expulsaran al tornillo porque había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo también aceptó, pero exigió la expulsión de la lija, pues era muy áspero y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, ya que se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, utilizó el martillo, la lija, el metro, el tornillo, convirtiendo la tosca madera que llevaba en un bellísimo tocador. Cuando el carpintero se fue, se reanudó la asamblea. El serrucho tomó la palabra y dijo, sin duda, todos tenemos defectos, pero el carpintero aprovecha nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Fue entonces que decidieron formar un equipo capaz de hacer obras maravillosas.
Y dentro de esta parte, amados hermanos, bueno, pues nosotros, dentro de la iglesia de nuestro Dios, también tenemos una cualidad. Hay quienes somos tornillos, hay quienes somos lija, hay quienes somos martillo dentro de la misma iglesia. Pero no nada más es eso, sino que dentro de esta misma situación, dice que cuando tenemos ese taller organizado, dice que ponemos cada herramienta con su cada cual, ¿no? Ponemos los tornillos de la misma medida, todos los ponemos juntos. El martillo, los que son también dentro de esa misma forma, los ponemos juntos, las lijas igualmente, de diferentes medidas. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que aparte de ser la parte individual, también estamos siendo la parte colectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de la iglesia estamos conformados por sociedades que a lo mejor los varones sean los ásperos, sean los enojones, sean los que de alguna manera su carácter pues no les permite a veces ser muy dóciles con los jóvenes, tal vez, que dentro del ser joven, pues a lo mejor puedan ser ellos los tornillos, ¿no? O inclusive el clavo, o ser otro tipo de herramienta dentro de este mismo taller. La iglesia de nuestro Dios justamente es eso. Y cada sociedad, obviamente, es parte fundamental dentro de la misma iglesia, dentro de este mismo taller. Entonces, allí tenemos que irnos dando cuenta sobre qué va enfocada esta analogía, amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros en relación con la cualidad que nuestro Dios nos da y obviamente en pro del beneficio de la iglesia y sobre todo en el trabajo hacia nuestro Dios? Dentro de esta parte, amados hermanos, nos hemos dado cuenta que en la parte bíblica vamos a encontrar muchos personajes dentro de los cuales vamos a darnos cuenta que antes de ver sus cualidades, vimos sus defectos. ¿Alguien me puede mencionar algún personaje bíblico al cual hayamos visto primero su defecto y luego su cualidad? Mi hermano Saúl. Mi hermano Marcos también. ¿Quién? Jonás, Pedro, Moisés. ¿Quién más? ¿A quién más le hemos visto primero defectos y luego cualidades? Decía mi hermana David, mi hermana Silvia, decía mi hermana David. Muy bien, ¿quién más? O a veces al revés, la cualidad primero surge y después el defecto, ¿verdad? En este caso con David, que esa es la parte. Pero dentro de esta situación, amados hermanos, hemos visto que ha habido una transformación, ha habido un cambio. Y pues bueno, no nos vamos a ir tan hasta atrás, vámonos más cerquita con lo que escogió justamente nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo era? De inicio fue arrebatado, pero también fue incrédulo, porque cuando Andrés le dijo que había encontrado a ese Mesías o a ese guía, ¿qué hizo Pedro? No te creo. O sea, ahí mostró su incredulidad. Y después, obviamente, conforme el paso de que fueron conociendo a Pedro, pues obviamente se veía esa forma de ser arrebatado. A los hijos del trueno, ¿por qué les llamarían los hijos del trueno? ¿Cuál era su situación de ellos? También a la misma situación de Pedro, ¿no? Se enojaba muy rápido, pero después inclusive vemos cómo se va dando esa transformación en esa docilidad. Inclusive con Pedro lo vemos como al final de todo el maestro, ¿qué le dice? Apacienta, ¿a quién? Primero a mis ovejas y después apacienta a mis corderos. Dentro de esta misma situación, amados hermanos, lo vemos con Juan mismo, con esa forma de ser también explosivo. Después dice que era el apóstol ¿de qué? ¿De qué? ¿No? ¿Juan de qué fue el apóstol? O sea, se autonombró el apóstol del amor. Ese que decía, si no, Señor, quieres que caiga ahorita mismo fuego del cielo y los consuma. Y después fue el apóstol del amor. ¿Hubo una transformación en él, sí o no? Entonces, vemos cómo los defectos de alguna manera se minimizan y sobrepasan las cualidades. Y en ese sentido, amados hermanos, así debe de ser con cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25 nos hace ver en esta parte también una enseñanza importante que debemos de considerar nosotros. Hablando de los dones, en relación con lo que nuestro Dios nos da, dice esta parábola, la parábola de los talentos, Mateo 25, versículos 15 en adelante. Dice así:
perdón, del 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Fíjense la importancia de lo que dice aquí el versículo 16, perdón, el versículo 15. Dice, a cada uno conforme a ¿qué? A su facultad. ¿Qué quiere decir eso? Lo conocemos ahora con su capacidad. Cada quien tiene una capacidad. Al que le dio más, ¿qué hizo con esos 5 talentos, amados hermanos? Dice que los puso a trabajar, pero porque dice, vi que eras un hombre que exige, ¿verdad? Entonces, dentro de esa parte, puse a trabajar lo que me diste y aquí está. Te lo multipliqué, te lo dupliqué. Al otro, al que le dio 2 talentos, ¿qué hizo? Lo mismo, la misma situación, también trabajó ese talento que Dios le otorgó y dentro de esa parte le entregó el doble. Pero al que solamente le entregó un talento, ¿qué pasó? Dice que solamente un talento me diste y un talento te entrego porque vi que eras un hombre duro, pero ¿qué crees? Que me dio miedo y mejor fui y lo escondí debajo de la tierra, lo que dice el versículo 18. Y dice entonces que después de mucho tiempo, ¿qué aconteció? Vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y bueno, pues ya la historia triste es que dicen a este siervo inútil, echadlo fuera, ¿verdad? Dentro de esta parte, amados hermanos, es importante que nosotros consideremos qué tenemos que hacer con la capacidad que nuestro Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer y dónde lo tenemos que hacer? Primero que nada, son 2 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Alguien que me pueda dar esa respuesta? Mi hermana Betsy, o a ver. Pues primeramente ponerlo a trabajar con nuestra familia, que es nuestra iglesia, y después, pues como dice Jesucristo, ser luz en el mundo. Entonces, darlo a conocer a todos los que estén a nuestro alrededor. En este caso estamos hablando del talento de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿dónde tenemos que ponerlo a trabajar? Creo que también contestó esa parte nuestra hermana Betsy en ese sentido, porque dice primero con nuestra familia y posteriormente con todos los del mundo. En ese sentido, amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora la tercera pregunta, ¿lo hacemos? ¿Cada cuándo lo hacemos? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, de verdad es importante que nosotros empecemos a reflexionar en esa parte. Les decía yo, cada uno de nosotros tenemos un talento diferente, pero muchas veces, como aquel que recibió un talento y lo prefirió enterrar porque sabía que ese señor, ¿cómo era? Exigente, ¿no? Y dice, tuve miedo y mejor lo enterré y ahorita que estás aquí, mira, lo que me diste aquí te lo doy. No hice absolutamente nada con él. Y entonces, amados hermanos, les decía yo, les daba un ejemplo de aquellas hermanas que de alguna forma, o hermanos que inclusive pasan al frente a cantar,
Y primero están preparados, ensayaron y buscaron la forma de cómo ofrendarle a nuestro Dios, pero ya están al frente, ¿qué creen que pasa? Pues el temor les invade, el miedo les invade, es más, la voz ni siquiera sale, no puede la voz salir, inclusive les invade el miedo, se nos olvida la letra, pero todo eso se puede quitar, se puede eliminar, ¿por medio de qué? De la práctica. Obviamente ya entendemos que hay personas, es más, les voy a poner un ejemplo clarísimo, amados hermanos. Cantantes profesionales que han cantado en el Estadio Azteca o en cualquier otro foro y que tienen que entonar el himno nacional. ¿Qué les ha pasado? Se les ha olvidado la letra, ¿no? Los han multado con miles de pesos por no saberse el himno nacional. Algo que como mexicanos, desde chiquitos, desde que estamos en el kinder, ¿no? ¿Se practica o no se practica? Pero ¿qué creen? Que dentro de esta parte impone el lugar donde muchas veces nos llegamos a encontrar. Y no es lo mismo. A veces es algo diferente. Obviamente aquí es un ejemplo que les estoy dando, pero ¿qué llega a pasar en la iglesia? Algo muy similar. ¿Pero qué debemos de pensar? ¿Qué debe de anteponerse siempre antes del miedo? Nuestra valentía. Debemos de tener ese coraje de tratar de salir adelante. Ustedes ahorita no me ven, pero mi espíritu está temblando de miedo. Pero yo aquí ecuánime, me mantengo estoico, sin nada de nervio. Miren, no me tiembla ni la mano. Pero obviamente al principio, pues sí pasaba. Si no, pregúntale a mi hermano Benjamín, ¿verdad? Dentro de esa parte así es. Pero cuando uno practica y aparte de todo, nos enfocamos en para quién estamos trabajando y hacia quién estamos trabajando, de verdad, amados hermanos, que el miedo se hace a un lado. Y lo mismo acontece con las sociedades, lo mismo acontece con el trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer dentro de la iglesia de nuestro Dios. No nos debe de dar pena, no nos debe de dar miedo, porque hay que pensar en quién y para quién estamos trabajando. Y en ese sentido es para nuestro Dios. Y por ello es importante que en cada momento que tengamos oportunidad de trabajar en la sociedad varonil, en la sociedad femenil, en la sociedad infantil, con los jóvenes, es importante que todos busquemos siempre hacer equipo. Que obviamente tenemos diferencias, claro que sí, ya lo vimos, cada uno tiene diferente cualidad, pero tenemos un objetivo, y ese objetivo es trabajar para nuestro Dios y servirle a nuestro Dios. Y dentro de esta parte, el talento que cada uno de nosotros tenemos que apoyar al que tiene menos talento. ¿Para qué? Para que ponga a trabajar ese poco talento que tiene, en el sentido, obviamente sentido figurado, mis hermanos. Al decir de poco talento le sobrepuja más el miedo que lo que él tiene. Y dentro de esta parte es importante que nosotros veamos también lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, amados hermanos, es un capítulo que también es un libro y es un capítulo que también nos habla en relación con esta parte de trabajar para nuestro Dios y que pues nosotros obviamente somos un cuerpo. Dice la escritura de nuestro Dios de esta manera. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir? Úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué podemos entender esta parte, mis hermanos? ¿Alguien que me pueda dar esa respuesta que no sea obrero? A ver, mis hermanos jóvenes que nos visitan. Si no quieren que agarremos uno local, se le pasamos la pelotita a alguien local. A ver, un joven local, mi hermano Samuel, que está escondido atrás de mi hermano Esdras. ¿Sí está ahí o no está? ¿No está? Ah, entonces es que no traigo mis lentes, hermanos, perdón. Ah, pensé que sí estaba escondido. Bueno, mi hermano, mi hermana Ari, a ver, mi hermana Ari. Acá está, perdón, hermano Josué. Mi hermana Ari, ¿qué entiende en esta parte donde dice conforme a la medida de la fe? Que pongamos a trabajar ese don que tenemos conforme a la medida de la fe. Le voy a poner un ejemplo facilito.
¿usted se siente con la misma capacidad de hacer una oración ahorita que hace un año cuando llegó a la iglesia? Sí, ¿Por qué? ¿Qué ha aumentado? pues mi conocimiento acerca de Dios. Tu conocimiento y tu fe a nuestro Dios. Entonces ahora tú puedes decir, no me importa quién esté a mi entorno, yo voy a hacer la oración a mi Dios. Entonces esa es la situación, amados hermanos. No importa de alguna manera quiénes estén en nuestro entorno o quienes me estén viendo, quienes me puedan criticar. ¿Por qué? Porque el aumento que yo tengo, el conocimiento que ya tengo y sobre todo la medida de fe, que en ese sentido es la seguridad que voy teniendo como hijo de Dios, me va a dar esa capacidad para que no me dé temor, para que ya no me dé pena, para que ya no me dé miedo en ese sentido. Y lo hablábamos inclusive con los varones, a veces hasta inclusive estando en la calle, nos encontramos en la calle, mis hermanos, ahí es donde se ve nuestra verdadera fe, porque llegamos a saludar a otro hermano y le decimos, hermano, pasa vos. ¿Y qué hace el otro hermano que tiene la fe un poquito más pequeñita? Se avergüenza, ¿no? No contesta, trata. Esa es la medida de la fe. Cuando tenemos ya esa capacidad y esa cualidad ya más desarrollada, entonces ya no nos da pena, no nos avergüenza. Entonces, lo mismo va a pasar cuando también llegamos nosotros a estar aquí al frente y tenemos que entonar una alabanza a nuestro Dios. La medida de nuestra fe va aumentando. Y dentro de esta parte es porque cada uno de nosotros somos un cuerpo. Y dentro de este cuerpo, amados hermanos, dice también la Escritura, que si alguien de ese cuerpo, obviamente, un miembro, se llega a doler, ¿qué pasa con todo el cuerpo, con todas las demás partes del cuerpo? ¿Se ríen? No, dice que también se duele. Eso es lo que debemos de hacer. Si alguien se equivoca en algún texto, si alguien se equivoca en alguna acción, si alguien inclusive por omisión o por alguna situación no hizo lo que tenía que hacer en su momento determinado, ¿debemos de regañarlo? ¿Debemos de burlarnos de él? ¿Debemos de ser toscos o bruscos con esa persona, con ese hermano, con esa hermana? No. Dice que porque todo tiene que ser conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Y en este caso, nosotros como ministerio nos ponemos de ejemplo. Debemos de ser más empáticos con la grey, con los hermanos que tienen un poco de menos conocimiento, con los hermanos que tienen un poco de menos desarrollo en ese sentido, y que obviamente dentro de eso debemos de impulsarlos, no minimizarlos, no excluirlos, sino al contrario, considerarlos a todos, porque todos somos parte de este cuerpo. Entonces, dentro de este cuerpo que somos de Cristo, dice más adelante, sin ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y todo esto dice que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándonos a lo bueno. Eso es lo que tenemos que ver nosotros en este taller del maestro. Aquí les digo, es donde nosotros venimos a pulir esos defectos, amados hermanos, y que dentro de esto, pues también debemos de aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la mano podrá hacer las cosas, la mano sola, no necesita fuerzas del brazo. Y esto parece chiste, pero más bien era una apuesta. Dicen, te apuesto 500 pesos a que no puedes comer con la mano derecha. Dice, no, pues órale, sí, te acepto la apuesta, ¿va? Obviamente nosotros no debemos de apostar. Y dice, a ver, y pues ya agarra la carne y se la come. Dice, no, estás mal, es que así no es. Dice, con la mano derecha. Y obviamente pues no, porque necesita doblar el brazo. No podía comer, ¿verdad? Entonces obviamente perdió. ¿Qué necesitaba? El brazo para poderlo flexionar y poder comer. Entonces, dentro de esta parte es necesario algún otro miembro. Y en la iglesia pasa la misma situación. Necesitamos los unos de los otros. Y dentro de esto, por eso les decía, somos un cuerpo y este cuerpo está conformado por elementos, y esos elementos también en conjunto se forman las sociedades, y cada sociedad debe de formar este cuerpo y debemos de trabajar para con nuestro Dios. Y dentro de esto, pues justamente habla Números capítulo 11, de ese consejo que Dios le puso en la mente a Yetro para que Yetro se lo dijera a Moisés. Y le dijo, realmente todo lo quieres hacer tú solo, no vas a poder.
te vas a volver loco. Tienes que buscarte personas que tengan virtud, hombres sabios, hombres que tengan ese conocimiento, que tengan capacidad. Y dentro de esta parte, mis hermanos, aquí en la iglesia todos tenemos capacidad, ¿sí o no? Sí, todos somos parte importante y por ello es importante que nos pongamos a trabajar desde el dedo pequeñito, que pudiera ser nuestro hermanito Esteban, ¿verdad? O nuestra hermanita Eunice o Abby, ¿verdad? Que es tan elemental este dedito que cuando nos lo machucamos sentimos que falta nos hace, porque hasta para poder agarrar algo ya no podemos apretar de la misma manera con los otros 4 dedos. Entonces eso es. Números capítulo 11 versículos 14 al 17. ¿Qué dice la escritura en este sentido, mis hermanos? El consejo que le daba justamente Yetro a Moisés. ¿Alguien quiere participar, mis hermanos, o se los leo? Adelante, hermana, permítame tantito a mi hermanito Josué para que le preste el micrófono. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo hacen tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Dios la bendiga. Bueno, dentro de esta historia, mis hermanos, ¿qué dice? Pues mejor que me mates, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo yo solo. Imagínense si mi hermano Esdras, que es el encargado de este lugar, amados hermanos, estuviera solo. Que nosotros nada más viniéramos cada sábado y decimos, pues ya llegamos, hermano, predíquenos. Y que el hermano tuviera que hacer la superintendencia, tuviera que hacer la predicación, tuviera que prender las luces, hacer el aseo de la casa de oración. Ahorita con la fiesta, por ejemplo, de Pentecostés que se viene, el tener también que hacer los adornos, el tener que hacer todo él solo. ¿Creen que podría? Pues a lo mejor sí, pero ya lo vamos a encontrar así todo, como dicen, ¿verdad? Loco, ¿ah? En ese sentido, pues no lo va a poder hacer. Va a ser muy complicado. Se necesita, ¿de qué? De otros elementos. En este caso, necesita de otros hermanos para que pueda trabajar y hacer su labor. Entonces, por eso se ayuda de mi hermano Josué, de mi hermano Benjamín, de mi hermano Adán, de mi hermano Semeí. Todos ellos son elementos importantes, pero no nada más el ministerio, sino que también necesitamos de todos ustedes como Grey para que todo esto fluya de la mejor manera. Y en ese sentido, mis hermanos, obviamente el trabajo no es sencillo, es mucho trabajo. Y por eso en cada festividad, por eso cada sábado, cada sociedad tiene un trabajo importante que realizar. Si faltara una sociedad, obviamente estaría incompleto este cuerpo. Y eso no puede ser. Estaríamos de alguna manera sin un miembro importante. Y dentro de esto, por eso es importante que nosotros veamos la importancia de poder explotar la cualidad que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nehemías también veía esa misma situación. Fíjense lo que Nehemías veía, capítulo 4 de Nehemías, amados hermanos. Ellos venían obviamente de un lugar en el cual pues habían sido cautivos también, y que dentro de todo pues había sido destruido el templo de nuestro Dios, y que también en ese sentido, mis hermanos, pues necesitaban ellos reconstruir ciertas cosas, pero pues obviamente también tenían piedras de tropiezo. Esas piedras de tropiezo eran otros habitantes que estaban a su alrededor, y dentro de esta parte, mis hermanos, se oponían al trabajo. Y eso a veces llega a pasar dentro de la misma iglesia. Hay hermanos que también nos oponemos al trabajo de otro hermano, pero eso no debe de acontecer. Debe de ser mucho mayor los que queremos trabajar para nuestro Dios y tratar de contagiar a esos que son los menos para que también se agreguen al trabajo de nuestro Dios. Fíjense, dice Nehemías capítulo 4, versículo 4. Dice así:
Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. Y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Fíjense, aquí está trabajando, está haciendo Nehemías que trabajen en relación con el poder edificar esa muralla, pero llega un momento determinado en el cual también había quienes se oponían a que construyeran esa muralla, pero también ellos fueron contagiados, los que estaban trabajando fueron contagiados para no seguir trabajando. Y dijeron, no, pues porque nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Entonces Nehemías ora a Dios, le pide a nuestro Dios que permita que no se contagie, que no se contamine el corazón de los que estaban trabajando para un bien común, que era edificar esa muralla, y que pudieran continuar con ese trabajo. Y entonces dice que más adelante, versículo 7, mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice el 9, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y entonces, mis hermanos, dentro de esta parte, fíjense más adelante lo que dice. Versículo 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. ¿Ven qué importante también es la oración hacia nuestro Dios para que todo lo que nosotros tengamos como proyecto en una iglesia pueda salir adelante? Obviamente vamos a encontrar tropiezo, vamos a encontrar piedras de tropiezo, vamos a encontrar hermanos que de alguna manera no estén bien, no tengan todavía bien conceptuado lo que es hacia qué venimos y hacia quién servimos, y van a querer poner piedra de tropiezo en ese trabajo, en ese labor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a nuestro Dios y pedir que nuestro Dios también infunda en ese corazón lo principal, el poder trabajar en equipo. ¿Qué pasó con Nehemías? Aconteció esa parte, y ¿qué hizo Dios? Que todos pudieran entender que era importante trabajar ese proyecto de la muralla, que se trabajara para un bien común y se pudiera realizar. ¿Para beneficio de Nehemías? No, era para beneficio de todo el pueblo. Y lo mismo acontece, amados hermanos, aquí en la casa de nuestro Dios, en la casa de oración. Todo lo que nosotros buscamos es trabajar para nuestro Dios, servirle a nuestro Dios, que todo salga bien, que todo salga de la mejor manera. Y les decía, ¿cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo puedo yo demostrar que tengo el deseo de servirle a Dios? Amados hermanos, tenemos cada sábado para poderlo demostrar. Y tenemos, ¿cuánto tiempo les dio nuestro hermano Emilio ahora en la mañana con la predicación que dio, que nos queda para la festividad? ¿Cuántos días faltan? Podemos decir que un mes. Podemos decir que un mes exactamente, mis hermanos, porque dentro de lo que es el día 3 de mayo, vamos a estar el 2 de junio, bueno, desde la puesta del sol, mis hermanos. Entonces tenemos ya escasamente un mes para poder nosotros también demostrar que queremos servirle a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál será la función de mis hermanos jóvenes? Mis hermanos lo dispondrán, sugerirán, dirán cuál es la situación para la varonil, para la femenil, para los niños. Pero lo más importante es que cada uno tome el papel que le corresponde en este taller del maestro. Porque les decía, todos debemos de trabajar en equipo.
Y en esta parte, los jóvenes, ¿a quiénes invitarán? A otros jóvenes, ¿verdad? Mis hermanos de la varonil, ¿a quiénes traerán? Principalmente a su familia. Las hermanas de la femenil, ¿cuál será su labor? Pues ya sabemos que ellas se ocupan del adorno, ven lo de la comida. O sea, cada quien ya tiene en cierta forma una función y dentro de esta parte debemos de trabajar. Pero todo esto les decía, para quedar bien con el hermano Esdras o con el hermano CMI, ¿para quedar bien con quién? Con nuestro Dios y obviamente con uno mismo, amados hermanos. No para sentirnos más o superiores, sino a lo que voy de sentirnos bien con nosotros mismos es que estamos trabajando ¿qué? Nuestro talento, estamos trabajando lo que Dios nos ha dado y dentro de esa parte es satisfactorio que pudiéramos escuchar, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco te he puesto, te pondré en lo mucho. Y dentro de esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos. Es importante eso que hizo Nehemías, es importante eso que hizo también Moisés, y que dentro de esas enseñanzas que tenemos dentro de la Escritura, pues vayamos aprendiendo cada uno de nosotros lo que es trabajar en equipo y obviamente trabajar para un bien común y sobre todo trabajar para nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Aquí vamos a reforzar esa parte, amados hermanos. No nada más para decirles para quién vamos a trabajar, les decía yo, para mi hermano encargado o para alguien en particular. No, es para nuestro Dios. Y dentro de esta parte dice primera carta a los Corintios capítulo 3, les dije, ¿verdad? Versículo 6 al 9. Dice así. ¿Ya están allí? Ya está ahí, muy bien. Dice, yo planté, Apolo regó, mas ¿quién dio el crecimiento? Dios. Entonces, dentro de esta parte, si este negocio es de Dios, siempre va a prosperar. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿para quién va enfocado? Para Dios. Entonces, ¿quieren que prospere? ¿Creen que crezca? Sí. Y dice más adelante, así que dentro de esta parte, nadie se crea más que el otro, ¿eh? Aquí tan importante es la sociedad femenil como la sociedad varonil, como los jóvenes, como los niños, como los adolescentes. Todos son importantes, todos cuentan. Pero dentro de lo que dice aquí el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de lo que es hacer equipo? ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que es trabajar nuestras capacidades? La importancia de lo que es trabajar en cada una de nuestras sociedades y hacer lo propio. Tiene un valor importante y tiene una relevancia también muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces decimos, hermanos, si Dios permite, para la próxima fiesta, la vamos a hacer ¿qué? Mejor. Y ahorita somos 47. Para la próxima fiesta, ¿cuántos vamos a hacer? ¿Cuántos? 60. Ya puso límite nuestro hermano. Pues que sea ilimitado, hermanos. Pero dentro de esta parte, ¿qué se tiene que ver? El trabajo. Y que dentro de lo que nuestro Dios nos enseña, y les decía yo, este taller del maestro, mis hermanos, es tan importante que dentro de lo que nosotros hemos aprendido y entendido es que somos parte valiosa de este taller. Dice aquí mismo en primera carta a los Corintios, pero el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, mis hermanos. Aquí es lo que les decía, lo importante de todos, de cada silla ocupada, y no por las bolsas, sino por un miembro de la iglesia, mis hermanos, es valioso, es importante. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Somos todos miembros de un cuerpo.
Y si uno falta, mis hermanos, ¿cuál es nuestra obligación? Ir por aquel tornillo, ir por aquella lija y traerla al taller de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta, porque es importante. Decíamos hace ratito también con los varones, decíamos, es que hermano, a veces por algo tan insignificante que lo que puede ser un saludo, o que a lo mejor a mí no me tocó X cantidad de comida en un protemplo, o a lo mejor en una festividad, ya por eso me sentí mal y ya no vine para la próxima fiesta, o para el próximo sábado, o ya no vengo a la iglesia. Aún teniendo tanto tiempo, amados hermanos, dice que bueno, dentro de esta parte les decía yo, conforme a la medida de nuestra fe, es como debemos de considerar al hermano. Si el hermano se molestó por eso, su medida de fe, ¿cómo está? ¿Así o así? Y lo tenemos que considerar. Y tenemos que, nosotros que tenemos nuestra fe un poco más alta o más fortalecida, y por aquel hermano, pero que el hermano tiene 40 años en la iglesia. Hermano, una cosa es el tiempo y otra cosa es lo que también ya está en su corazón. Es muy diferente el tiempo que yo tengo en la iglesia a lo que yo ya tengo como práctica del conocimiento de nuestro Dios. Y dentro de esa parte lo tengo que considerar y tengo que ir por él o por ella o por ellos si es una familia. Y dentro de esto, mis hermanos, porque todos somos miembros los unos de los otros y formamos obviamente parte de este cuerpo. Y dice más adelante, en relación con este mismo capítulo, dice el versículo 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Y si seguimos leyendo ahí nos vamos a dar cuenta, cada quien yo me puedo considerar pie, mi hermanita Pat se puede considerar mano, mi hermano Joel, Gerardo o Miguel Ángel se pueden considerar brazo, y así cada uno de nosotros nos podemos considerar de una parte diferente de este cuerpo, pero al final de cuentas somos parte integral de este cuerpo. Y es importante que nosotros consideremos esta situación y el lugar en el cual nosotros nos hemos puesto. Mis hermanos, realmente este tema lleva una analogía más. Yo preparé una analogía conforme a la carpintería en ese sentido, pero también hay una analogía en la cual, pues obviamente el oficio de un servidor, el oficio de mi hermano Josué, Mónica, si Dios permite para otra ocasión que podamos tener, bueno, pues dentro de este mismo taller, lo cambiemos de un taller de carpintería lo cambiemos a un taller de mecánica y veamos realmente lo que hacemos también cada sábado en este taller. Pero por lo pronto quiero que nos quedemos con esto. Esta analogía que hablaba yo de la carpintería es que cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente, somos miembros diferentes. Les decía yo, algunos son son tornillos, algunos son clavo, algunos son martillo, otros son lija, serrucho, pero cada uno de nosotros tenemos una función primordial y esencial, y cuando trabajamos para el maestro, cuando nos dejamos moldear por sus manos, de verdad que hacemos todos en conjunto una hermosa pieza, y esa pieza obviamente es lo que nosotros le ofrendamos a nuestro Dios. Tengamos esa capacidad de poder trabajar para esta próxima festividad, para esta próxima solemnidad, y que cada uno de nosotros en nuestra sociedad estemos dispuestos a poner lo máximo, lo que tenemos como talento para ofrendárselo a nuestro Dios, y que esa solemnidad sea y sirva de la mejor manera. Los que hayan de invitar, invítenlos sin temor, sin miedo. El no a lo mejor ya lo tienen ganado, pero es un no con un 50%, porque hay un 50% en que les digan que sí, pueden venir a la fiesta. Y todo lo demás, hablaba nuestro hermano Emilio en relación con prepararnos en nuestros trabajos, en las escuelas para pedir permiso. Todo es importante, amados hermanos, pero también debemos de considerar. Hay que darnos cuenta, aquellos, como dice la Escritura misma, hay quienes son siervos, dice, no se te dé cuidado, procura quitarte ese yugo. Pero dentro de esta parte, amados hermanos, hay que hacer el esfuerzo. ¿Para qué? Para poder estar aquí en la casa de oración, celebrando
esa solemnidad para nuestro Padre Eterno. Y de verdad, amados hermanos, sigan siendo bienvenidos, no se sientan relegados. Cada sábado contamos con su presencia. Cada sábado el poderlos ver a ustedes, el permitirme a ustedes poderlos yo ver también cada que tengo oportunidad de estar aquí, es algo muy valioso para mí. De verdad, me da mucho gozo, mucha alegría el poderlos ver a cada uno de ustedes que permanecen y que obviamente van creciendo más elementos dentro de este taller del maestro. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros. Dios sea con nuestro hermano diácono Jesús Palma por compartir con nosotros de este mensaje, que al final pues es algo constante que debemos que estar aprendiendo y repitiendo, el hecho de poner en práctica nuestros dones, aplicándolos en beneficio de la iglesia, porque recordemos, como dicen las cartas de Pablo, es para ello, para edificación de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Y así hay que aprovecharlo en este lugar. Afuera también quizá tengamos habilidades en nuestro empleo, en nuestra vida personal y social y familiar, pero también en la iglesia es algo muy valioso que podemos hacer. Entonemos, mis hermanos, una alabanza que declara cómo es que tenemos que procurar seguir unidos, interesándonos los unos por los otros, como lo mencionó mi hermano, como un equipo. Salmo 133. Y durante esta alabanza le pido a nuestro hermano Benjamín si nos apoya con la recolección de diezmos y ofrendas.